A ver qué tal, a ver. Otro close-up. Vean nada más. El pelón glotón. Pelón glotón. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani y hoy estamos de plácemes porque tenemos una de las joyas de la gastronomía mexicana. Chapulines. Tenemos chapulines, grillos, también les pueden llamar. A ver, observen. Vamos a empezar con este festín. Preferiría comer primero los chapulines y describir su sabor primero, pero tengo aquí una quesadilla, una quesadilla de cecina de Yecapixtla, que está calientita y no quiero que se me enfríe. Y le quiero poner chapulines. A ver qué tal. También tenemos por aquí guacamolito. La receta de este guacamolito se las dejo en la descripción. Ya sacamos un video con la receta de este delicioso guacamole. Vamos a ponerle. Vamos a embellecer esta quesadilla. Vean nada más. Esto por supuesto que le va a dar mucho sabor y va a ayudar a que los chapulines se adhieran a nuestra quesadilla. Vamos a ponerle un buen puño. Vean. Quesadilla. Quesadilla de cecina de Yecapixtla. Quesillo o queso Oaxaca, si prefieren. Con guacamole y chapulincitos. Vean nada más. Qué mexicano es este platillo, señores. Vamos, vamos a darle, a ver. A ver qué tal, a ver. Otro close-up. Vean nada más. Wow. Los chapulines agregan textura a esta quesadilla. Agregan un sabor muy específico. Los chapulines, muy particulares de la gastronomía oaxaqueña, primero se recolectan, después se guardan para purgarse y después se depositan en ollas para remojarse y después cocinarse en ebullición, y después de que hierven los chapulines se pasan a la sartén con limón, con aceite, con ajo, con chile de árbol. Hay maneras diferentes de prepararlos y terminan así. Crujientes, aciditos, con un sabor que cuesta describir porque es un sabor muy particular. Esta quesadilla está deliciosa, pero yo sé que no le va a hacer justicia a esas tlayudas con tasajo y con chapulines y con quesillo que sirven allá en las tierras de Oaxaca. Un saludo a todas las personas que son de allá. Para acompañar estos chapulines, esta quesadilla, un mezcalito. Salud. Wow.
Delicioso. Esto es un festín en honor a la gastronomía oaxaqueña. Hay muchas personas que no les gusta comer insectos, comer chapulines. Y yo pienso que es porque, si ustedes observan, eh, pues vemos, bueno, este chapulín ya no tiene patas, pero la gente le da, le da ansia, le da cierto asco comer insectos, porque los ven completos, ¿no? Ven un ser con patas, con tórax, incluso con ojos, y les da cierta ansiedad comerlos. Eso no pasa, por ejemplo, cuando nos estamos comiendo un filete, un corte de res. Cuando te estás comiendo tu ribeye, no estás pensando en la vaca, porque solamente estás viendo un pedazo del animal. En cambio, con los chapulines, estás viendo todo el insecto. Yo tuve la suerte de, después de vacunarme, aquí en Coyoacán, en el lugar donde nos tocó vacunarnos, un señor de Puebla puso su puesto de botanas y puso ahí sus chapulines. Entonces, yo, como buen conocedor y como buen olfateador de gastronomía mexicana, observé que tenía chapulines y pues le pedí una buena cantidad y pues me compré todos estos. Ya que nos acabamos la quesadilla, vamos a echarnos un taquito solapio. Bueno, va a ser de guacamole y chapulines. Un poco de guacamole. Una buena cantidad de chapulines. Y su limoncito. Ahí sale uno. Vean. No hay alimento más orgánico que los chapulines. Salud, mi gente. Que todo lo malo queda atrás y que solo la esperanza quede en nuestro camino. Delicioso. Pues estos fueron los chapulines, crujientes, deliciosos, limonosos, botanosos. Espero les haya gustado este episodio. Recuerda, si te gustó este video, déjame un like y yo me despido con mi frase: no soy el más guapo ni el que tiene más dinero. Soy su amigo Dani, el peloncito más sincero. Nos vemos. Y salud. Clink.